Bien, buenas noches, queridos participantes. Eh, Les doy nuevamente la bienvenida al curso de robótica educativa reactiva en este caso, organizado por el Ministerio de Educación y la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo. En esta ocasión estaremos, permítanme un momento. Bien, como les decía, en esta ocasión estaremos viendo algún aspecto más en la parte de los dos prototipos que, bueno, uno ya han trabajado y necesitamos en este caso ahondar un poco más sobre la integración en este caso de los dos prototipos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a nosotros analizar, en este caso, los circuitos que se han presentado, se han trabajado para el seguidor de luz y el rastreador de línea, que si se han debido dar de cuenta prácticamente son lo mismo. ¿Y esto debido a qué? Seguramente, no diré todos, pero algunos sí se han debido preguntar cómo vamos a hacer para la implementación de ambos, ¿no? Voy a utilizar doble chasis, voy a tener que armar un doble chasis, doble circuitería, ¿no? Etcétera. O quizás alguno dirá, armo la estructura física, ¿ya? Entonces, sobre ello, aumento el circuito para el seguidor de luz y cuando tengo que utilizar el seguidor de línea, aumento, en este caso, o quito y pongo el circuito del rastreador de línea. Quizás han estado pensando de esa manera, como les menciono, no, no todos, obviamente, pero lo que vamos a hacer hoy día es justamente explicar ese detalle y le vamos a dar una solución muy básica para que yo en un solo prototipo, es decir, en un solo chasis a nivel físico, en una sola circuitería en este caso, un circuito para controlar el motor izquierdo y otro para controlar el motor derecho, pueda ejercer una selección mecánica para intercambiar el modo de funcionamiento. Es decir, en un momento estará fungiendo como seguidor de luz y en otro momento estará fungiendo como rastreador de línea. Reitero, todo esto a través de una acción mecánica. Ya, entonces les voy a pedir que presten atención. Nuevamente no voy a salir en cámara porque tengo un circuito preparado. Bueno, básicamente es el mismo que ya lo habíamos visto, con una leve modificación. Ya, y esa modificación obviamente va a radicar en hacer un, un, una especie de selección, así lo llamaremos, entre los dos modos de funcionamiento que hasta el momento se ha logrado trabajar, ¿no? El día de mañana, o los que tienen laboratorio el día de mañana y pasado, eh, terminan, ¿no? Con el rastreador de línea, pero seguramente no querrán tener los dos dispositivos por separado, ¿no? Una buena idea es tenerlos todos integrados, ¿no? O ambos integrados. Entonces, en eso vamos a trabajar. Bueno, lo primero que debemos hacer es analizar obviamente el circuito. Eh, Estamos llegando ya prácticamente a la conclusión, es la última sesión que tenemos para este módulo. Y lo que corresponde es lo siguiente, ¿no? Tenemos por un lado el seguidor de línea o el rastreador de línea, el cual lo pondrán en práctica el día de mañana, pero previamente a este se había trabajado el seguidor de luz. Ambos con diferentes características, ¿no? Ya, ambos con diferentes características. Entonces, al tener estas diferentes características, ¿sí? Al tener estas diferentes características, nosotros debemos entender
que de alguna manera puedo llegar a integrar estos aspectos, ¿no? Sí, puedo llegar a integrar estos aspectos. Ya, es muy importante entender esto, ya que si he entendido cómo funciona el seguidor de línea y he entendido cómo funciona el seguidor de luz, puedo trabajar en este entendimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con eso. Bueno, en primera instancia nosotros tenemos que analizar qué necesitamos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Y en base a ello vamos a poder entender esto, ¿no? Aquí estamos, en este caso, observando cómo a partir de los dos prototipos vamos a llegar a integrar a través de un componente mecánico y poder seleccionar la opción correspondiente. Ya, la opción correspondiente. Entonces debemos entender eso, ¿no? Ya debemos entender eso. Ok. Bien, entonces nosotros tenemos en este momento aquí en pantalla ambos prototipos, cada uno con su característica particular. Uno, en este caso, es el que va a fungir, como decía al principio, como el seguidor, perdón, como el seguidor de, o rastreador de línea y el otro como el seguidor de luz. No, eso debemos tenerlo claro. Ahora bien, dentro del margen o dentro del marco de funcionamiento, ambos han trabajado bajo un mismo circuito. Ese circuito, sí, ese circuito ha sido el que me ha permitido a mí dar la funcionalidad de estos dos prototipos, ¿no? Entonces, no está de más recordar que, por ejemplo, tenemos en este caso, aquí en el rastreador de línea, los dos sensores mirados hacia la superficie, ¿no? Es decir, hacia el piso, donde obviamente ustedes el día de mañana trabajarán sobre un circuito en el cual planteamos que puedas realizar justamente el rastreo o el seguimiento de esa línea, ¿no? Eso es lo que debemos tener claro, ¿ya? Es lo que debemos tener claro. Bien, en este otro lado, aparte, ¿no? De estos dos sensores, ¿no? Que decía un momento, tenemos el seguidor de luz, que igual tiene los dos sensores, uno para el lado izquierdo y uno para el lado derecho, ¿no? En el primero, en este caso, el sensor o el rastreador de luz, un motor era controlado prácticamente por un sensor, ¿no? Y eso nosotros indicábamos que a eso se le llama robots reactivos, o son robots que reaccionan, en este caso, directamente a lo que perciben los sensores, ¿no? Y en el modelo de TOSEBot justamente habla que este es el nivel más bajo que se puede tener en cuanto a la construcción de un microrobot, cuando la interacción entre el actuador y la parte sensorial es de manera directa. Obviamente, eso de manera directa no es tan así. Hemos observado que netamente, o primeramente, perdón, debemos armar un pequeño circuito en el cual nosotros ganamos corriente para poder generar lo suficiente y poder excitar al motor y este motor transmitirlo a los efectores, en este caso a las ruedas. Entonces, ambos circuitos han trabajado bajo la misma premisa, con alguna diferencia, que si ustedes ven, en este caso, las guías de laboratorio de ambos, hay diferencias, ¿no? En cuanto al nivel físico y al nivel de reacción, ¿no? Hay diferencias, ¿ya? Entonces debemos tomar esto en cuenta, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, surge pues la duda, ¿no? Y decimos, ¿cómo nosotros vamos a llegar a integrar los dos? Es decir, ¿cómo yo puedo tener los dos circuitos integrados, ¿no? ¿Cómo los puedo tener? ¿Ya? ¿Cómo los puedo tener? Entonces, es lo que nosotros entendemos y debemos administrar de buena manera, ¿ya? Debemos administrar de buena manera. Bien, entonces vamos a explicar ahora cómo veríamos esto, ¿no? Aquí están los dos circuitos. Si ustedes recuerdan y si pueden observar en la pantalla, son prácticamente similares. Entonces, ¿qué está cambiando? La parte sensorial. A ver, aquí voy a trazar una línea
en la cual, la cual va a dirimir que el circuito, en todo lo que está al lado izquierdo, es netamente correspondiente a la parte sensorial, ¿ya? Ahí, ¿no? Partido. Este es el del rastreador de línea. Y lo mismo va a ocurrir aquí, ¿no? En el del seguidor de luz. Ustedes pueden observar que estoy partiendo el circuito con esa línea de color rojo, donde el circuito llega, o en realidad es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿sí? En el cual están los dos transistores que habíamos implementado para el seguidor de luz, el BC548 y el TIP 41, y las resistencias de 220 ohmios, ¿no? Y obviamente esta resistencia de 10K. Entonces, si ustedes observan ahí, ¿sí? Si ustedes observan, el circuito está armado de tal forma que simplemente yo debo cambiar el sensor, ¿no? Este sensor mañana ya lo probarán en el laboratorio para ver su funcionalidad, no el CNI-70. Pero aparte de ello, todo lo que está al lado derecho es igualito, ¿no? No hay ningún otro cambio brusco en la circuitería. Entonces, si yo tengo en conciencia esto, puedo plantear y puedo, en este caso, indicar que el circuito me puede funcionar simultáneamente, no simultáneamente, en diferentes tiempos, pero con diferentes sensores. Es decir, que yo tendría la capacidad de hacer funcionar con el LDR, simplemente colocando el LDR, o hacerlo funcionar con el CMI70, reemplazando el LDR por el CMI70. Me van a disculpar, por favor, estoy un poco resfriado, ¿ya? ¿Y por qué hago esa afirmación? Porque si ustedes notan, aquí voy a volver a marcar con otro color, en el circuito, ¿sí? En el circuito, estamos pues partiendo de algo muy esencial, ¿no? Estamos trabajando, para el caso del seguidor de luz, estamos trabajando con un LDR, ¿ya? Estamos trabajando con un LDR, y para el caso del rastreador con un CNI-70. Pero si ustedes observan, todos caen a este punto, ¿sí? Al punto donde está conectado la resistencia de 1K y la resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Entonces todos caen a ese punto, ¿no? En ese punto es donde yo estoy realizando, en este caso, la unión de las salidas del CNI ahí, y también la unión como un divisor de tensión en este punto con el LDR. Entonces, es a partir de ahí que yo voy a obtener cierta funcionalidad para que este transistor pueda excitarse en primera instancia, provocar el flujo de cociente, que ya les expliqué lo anterior, y también provocar el cierre o la excitación de este otro transistor. Y por lo tanto, el motor empezará a girar en un sentido, ¿no? En este caso puede ser en sentido horario o en sentido antihorario, dependiendo cómo he colocado los cables del motor, ¿no? Lo mismo va a suceder aquí, en este otro circuito, ¿no? Igual se excitará este primero y seguidamente este otro segundo transistor, ¿no? Entonces, ustedes observan, es el mismo circuito. Entonces, a partir de ello, yo puedo aprovechar este hecho en este punto que he marcado inicialmente, y es ahí donde yo puedo colocar la salida o la unión de cada uno de los sensores en diferentes tiempos, ¿no? En un tiempo uno fungirá como seguidor de luz, y en un tiempo 2 fungirá como un rastreador de línea, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa que entiendan, es decir, dónde y cómo voy a realizar la integración de los circuitos, pero debo comprender o debo dar un vistazo al circuito para entender cómo está armado, ¿ya? Entonces, si nosotros continuamos con esto, ¿no? Con este trabajo, vamos a necesitar de algún elemento que me permita justamente hacer una selección mecánica de qué sensor quiero que entre a trabajar. Y para ello vamos a utilizar un interruptor, ¿ya? Un interruptor de 2 estados, que lo pueden observar al lado derecho, que vendría a ser este interruptor,
¿sí? Es un interruptor mecánico, es muy parecido en este caso al interruptor que tenemos en las paredes para encender nuestras luces en casa, ¿no? En el cual pueden observar que tiene tres patillas, ¿sí? Podemos mencionar una, dos y tres. Estas son las patillas que tiene y que también aquí las podemos reflejar en la parte circuital, ¿no? Este sería uno, o en la parte esquemática, si vale el término. Uno, perdón, vamos a usar esto. Eh, Sería uno, dos y tres, ¿ya? En este caso, ¿sí? Si vamos a trabajar con esto, nosotros debemos entender cuál es el principio de funcionamiento, ¿ya? Entonces aquí tenemos el 2 y aquí al costado tendríamos el 3, ¿ya? A ver, vamos a volver a activar la pluma. Ya, ahora sí. ¿No? Entonces, 2, ¿sí? 2, y a este lado tendríamos el 3, ¿no? Entonces deben entender que existe un común, es decir, existe un pin que es el que va a ser intercambiado en conexión, ya sea con el uno o con el 3. Y ese común generalmente es el del medio, ¿no? Generalmente. Es decir, que si ustedes observan en este caso la imagen del lado derecho, el interruptor, este interruptor que estoy marcando con la flechita, está al lado derecho. Por lo tanto, podría decir que estos dos están en unión, como se está mostrando en esta gráfica, ¿no? El común o el 2 está unido con el 1. Pero si yo mecánicamente esto lo traslado aquí a esta otra posición, se lo desplazo por una acción mecánica, la conexión ya no será entre 2 y 3, sino será entre 2 y 1. Entonces quiere decir que este filamento o este alambre que ven acá, al realizar esta acción mecánica se desplaza y está conectado al borne o al pin número 3. Entonces, este, este, este elemento es el que me va a ayudar a mí a seleccionar qué sensor quiero que se conecte al punto de la resistencia de 10K que mostraba en esta diapositiva. O sea, aquí. A esto me estoy refiriendo, a este punto. ¿Sí? Aquí igual, ¿no? Este sería el punto clave. Porque ahí debe entrar ya sea el LDR o el emisor del CNI 70, ¿no? Del CNI 70. Ahí debería entrar. ¿Ya? Ahí debería entrar. Entonces, si volvemos al esquema del conector, entonces yo podría armar el siguiente circuito a mano alzada. Miren, en este caso voy a colocar aquí el símbolo del LDR. Disculpas por los chuecos, estoy un poco incómodo con la tableta. Voy a colocar aquí el LDR. Sabemos que un extremo del LDR va a VCC, ¿sí? Entonces, ese le podría conectar acá. Ahí, ¿sí? ¿No? Ahí está conectado. Entonces, este punto lo podría llevar yo a la resistencia de 10K. ¿Sí? Esta sería mi resistencia de 10K. Entonces, pueden observar que si el switch, o en este caso la palanquilla de este interruptor está a un costado, ya sea derecha o izquierda, el medio o el común se va a conectar ya sea con la patita 1 o con la patita 2. Para el ejemplo, en este caso se estaría conectando el común al LDR. Por lo tanto, lo que estaría entrando como señal o como divisor de tensión a esta resistencia de 10K es el LDR. No estaría entrando de esa manera. Ya estaría entrando de esa manera, ¿no? Pero si yo quisiera, en este caso, cambiar el circuito, ¿no? Entonces trabajaría con el CNI 70, ¿no? Voy a dibujar aquí lo mejor que pueda, en este caso el sensor, ¿sí? Esta resistencia les he explicado que debe tener el LED emisor de infrarrojo para poder excitar al fototransistor, ¿no? Entonces tenemos esto. Entonces yo puedo colocar aquí la siguiente circuitería, ¿no? Podría, a ver, permítame, se me ha quedado pequeño esto. Ya lo vamos a dibujar correctamente, ¿ya? Entonces, como les decía, la idea es que
el sensor, dependiendo de la selección de la posición del mismo con este interruptor mecánico, pueda trabajar de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a tener este circuito, ¿no? Y el emisor, recuerden que es el colector, ¿no? Este emisor debería ir conectado a esta patilla. Ahí. Entonces, cuando yo mueva la palanquilla de este interruptor, ya no estará conectado el 1 con el 2, estará conectado el 3 con el 2, y el sensor que estaría entrando para jugar con el circuito eléctrico, o integrarse, mejor dicho, al circuito eléctrico y provocar el giro del motor, estaría a cargo del conector manual o interruptor manual, ¿no? Entonces, con esto yo puedo, en este caso, realizar la selección del sensor. Trabajo en un tiempo con el LDR, muevo la palanca, trabajo otro tiempo con el sensor CNY. Entonces, con esto estoy dejando en claro que sí se puede conmutar, ¿no? O elegir qué opción del prototipo quiero que funcione. Aprovechando que el circuito es similar en ambos casos, ¿no? Es similar en ambos casos. ¿Ya? Entonces, ese análisis lo hemos hecho a partir de esto, ¿no? Hemos observado que este punto que justamente marqué, ¿no? Con esta circunferencia, es el punto clave en este caso. Ahí deberían entrar las dos terminales de los dos sensores, el CNY por un lado y el LDR por el otro lado. Entonces, mecánicamente yo estoy escogiendo, ¿no? Ya no tengo que estar armando, desarmando continuamente, ¿no? Lo armo una vez muy bien, coloco los cables necesarios, componentes y demás, y simplemente va a ser cosa de elegir con cuál sensor quiero trabajar, y en función de eso el prototipo se va a desenvolver en su tarea. ¿Ya? Eso en cuanto al circuito. Espero esté claro esta parte. Vamos a hacer un paro de 15 segundos para la retroalimentación. Recuerden que estamos desfasados, entonces voy a estar en silencio, esperando alguna consulta de ustedes, por favor. Si alguien tiene una consulta, por favor, puede escribir al chat, ¿no? Bien, espero se haya entendido. Entonces, vamos a proseguir con la explicación y vamos a explicar el circuito propiamente, ¿ya? Eh, bueno, entonces este es el esquema a mano alzada de lo que nosotros deberíamos implementar. Pero para que ustedes puedan también un poco interiorizarse, en el mercado tenemos distintos tipos de interruptores, ¿no? En este caso, ese interruptor que acabo de utilizar es un interruptor de dos estados. ¿A qué se refiere con dos estados? Es decir, que cuando está a un costado de la palanquilla, está en un estado donde se une la patita 2 con la patita 3. Y cuando desplazo la palanquilla hacia el lado opuesto, estaría uniendo en otro estado la patita 1 con la patita 2, ¿no? Por eso afirmamos que existe o es un interruptor de dos estados, ¿no? Y como mostraba en esta imagen, hay una gama, pues, ¿no? De este tipo de switching, también podríamos llamar, switch, o interruptores que me permiten realizar también esta misma tarea. Hay otros más complejos, ¿no? Hay de más conexiones, de más estados, pero para nuestro caso, suficiente el de dos estados, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda yo escoger si el microscopio móvil va a trabajar como seguidor de luz o va a trabajar como seguidor de línea.
¿Ya? Bien, ok. Vamos a continuar entonces ahora. ¿Ya? Este sería el circuito final o propuesto, ¿ya? Donde vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos en este caso, el interruptor manual, que sería este. Este es el interruptor manual, que como verán, está conectado a ambos sensores, ¿no? En una patilla está conectado al LDR y la otra patilla está conectado al CNIST. Y aprovechamos el mismo sensor, perdón, el mismo circuito, ¿no? El mismo circuito, ¿no? Entonces, la idea es que si trabajamos con esto, ¿sí? Cuando la palanquilla esté trabajando, ambos, este sensor SNY va obviamente a enviar un flujo de corriente asociado a un voltaje. Esto va a entrar por el interruptor, ya que está seleccionado a ese, y va a excitar pues al circuito, ¿no? Y eso ya lo hemos explicado, no lo vamos a hacer, pero se entiende de esa manera, ¿no? Y por otro lado, cuando este switching esté, en este caso, o interruptor esté en la otra posición o contrapuesto, ¿sí? O contrapuesto, entonces diremos que eh, estaría funcionando el seguidor de luz, ¿ya? Estaría funcionando el seguidor de luz. Entonces, si imaginariamente yo muevo esto y coloco ahí el switching, entonces, ¿quién entra? Va a entrar todo el voltaje corriente que viene por acá por las resistencias, se viene por aquí, aquí hay un divisor de tensión, el voltaje y la corriente 1000 veces van a preferirse por el valor más bajo que ir por la resistencia más alta, ¿no? Entonces esto va a provocar que exista un voltaje en la base y va a empezar a trabajar este transistor, provocando también que este segundo se active, ¿no? Entonces, como pueden ver, con un simple switch, yo estoy realizando la selección del modo de funcionamiento de mi prototipo, ¿ya? De mi prototipo. Bien, y vamos a hacer la demostración, ¿no? Voy a simular en primera instancia. El circuito se los vamos a pasar, en este caso, a la plataforma, al chat de la reunión. Lo voy a hacer que se los envíen, ya que este es un punto adicional a lo que ya ustedes están por culminar, ¿no? En este caso, esto si ustedes desean implementarlo, lo pueden hacer, no es mucha variación en cuanto a circuitería, ¿no? Pero es bueno que ustedes entiendan y sepan que tienen esa posibilidad, ¿no? Ya, entonces vamos nosotros a, a trabajar con el emulador, con el Proteus, ¿ya? Sí, con el Proteus para ejemplificar el funcionamiento, cómo va a trabajar esto. Bien, ahí tienen el circuito, entonces voy a simular para que veamos cómo se va a desenvolver y también lo voy a probar en vivo, ¿no? Y les voy a mostrar algo más, ¿no? Tal vez para animarlos a continuar con los módulos, qué es lo que se pretende realizar en los cursos, ¿no? En este caso, como pueden observar ustedes, el motor, ¿no? Se está moviendo, ya que aquí el sensor, en este caso, perdón, el sensor del CNI 70 está prácticamente sobre el piso a 0 milímetros, ¿no? Entonces, si voy subiendo esto y me elevo demasiado o está por encima de su distancia de medición, entonces el CNI 70 ya no va a tener la suficiente corriente ni voltaje para que el motor gire, ¿no? Estoy muy elevado de la superficie. O si quieren, estás reflejando superficie negra, ¿no? Entonces, cosa que ustedes pueden observar, aquí ya no hay flujo de corriente y el switch, en este caso, o el interruptor, está directamente conectado a él, ¿no? Entonces, está funcionando el sensor de línea, ¿no? Entonces, voy a volver a bajar la distancia y el motor debería empezar nuevamente a girar, ¿no? Ahí. Listo, digamos, muy cerca, ¿no? Casi besando, como diríamos vulgarmente, el piso, ¿no? Ahí está. Pero, ¿qué pasa si switcheo? Es decir, si cambio de posición, ¿no? Aquí, ¡prac! Obviamente la inercia del motor, pero en este momento está girando, sigue, porque el LDR está percibiendo algo de luz. Entonces, si quito todo esto, miren,
ya no habrá ni corriente ni voltaje suficiente para excitar el transistor, por lo tanto, este tampoco se cierra o se activa y el motor no gira. Pero si yo, en este caso, incremento la intensidad de luz, el motor va a empezar a girar, ¿no? El motor va a empezar a girar. Entonces, ustedes pueden observar que implementando en la simulación, el circuito sí funciona. ¿Ya? Entonces, creo que está claro, estamos adicionando un nuevo elemento, en este caso un interruptor o switch de dos estados, con el cual yo puedo elegir la funcionalidad o el trabajo que va a realizar el prototipo, ¿no? Ya sea, reitero nuevamente, seguir la luz o seguir o rastrear la línea, ¿no? ¿Ya? Al igual que los anteriores, ustedes tienen que aplicar este circuito por dos. Recuerden que este simplemente es para trabajar con un motor, ¿no? Mientras, con un solo motor, ¿no? Entonces, como nuestro prototipo tiene dos motores al basarse en una estructura diferencial, es necesario, pues, aumentar o replicar el circuito para el otro motor, ¿no? Replicar. Bien, mientras voy preparando, en este caso, la demostración física, les voy a pedir que si tienen alguna consulta y pregunta para optimizar tiempo, me lo pueden hacer al chat de la reunión, por favor, ¿ya? Estoy atento y junto con los compañeros también al otro lado. Mientras voy preparando, por favor, si pueden ustedes realizar algunas consultas. Estoy en mute un momento. A ver, hubo pregunta si el circuito, o perdón, con un circuito funcionan los dos motores. No, ya hemos dejado claro que para que la estructura diferencial tenga efecto, necesita pues de dos motores y por lo tanto necesito tener dos circuitos, ¿no? Uno para controlar el motor derecho y el otro para controlar el motor izquierdo. Entonces, el circuito que ustedes están observando en pantalla, ese circuito debe ser replicado dos veces, ¿no? Reitero, uno para el motor derecho y el otro para el motor izquierdo. Es lo que han hecho para el seguidor de luz y es lo que van a hacer para el seguidor de línea el día de mañana, ¿no? Entonces, eso ya debe estar claro, ¿no? ¿Sí? Bien. Eh, ¿Alguien más tal vez? Mientras, bueno, ya está todo aquí preparado. Por favor, les voy a mostrar un circuito, pero seguramente verán por ahí un Arduino. El objeto del Arduino es otro, para simplemente enfatizar cómo funciona esto, ¿no? A nivel circuital, el Arduino no está interfiriendo con la base primaria del circuito, es decir, con la parte básica del circuito, ¿ya? Entonces voy a compartir la cámara. Por favor, a control voy a pedir que me confirme si se puede ver la cámara.
Muy bien. Bien, entonces ahí ustedes están observando el circuito, ¿no? El mismo. Hay una pequeña variación, quizás por la cámara no se llegue a utilizar, pero he implementado este interruptor. Es muy pequeño, como pueden observar. Tiene los 3 pines, por lo tanto funge como el que les había explicado, ¿no? El medio será el común y ambos extremos serán las líneas que dependiendo del selector, que sería esta palanquita negra, ¿sí? Si está izquierda o derecha, interconecten uno con el 2 o el 2 con el 3, ¿no? Lo que acabo de explicar, ¿ya? Entonces, y el circuito que he planteado es el mismo que el anterior, se los había explicado, ¿no? Con una pequeña diferencia, que aquí ya está implementado el deep switch. Sí, si pueden observar, está implementado el deep switch, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hacer la demostración primero del seguidor de línea. En este momento estoy colocando ahí, ven que está funcionando el sensor de línea y pueden observar que está, en este caso, emitiendo una luz infrarroja, si observan ahí, pero no funciona. ¿Por qué? Porque el selector está en una posición donde el que debería funcionar es el seguidor de luz. Entonces, si yo acciono esto, ¿sí? Pueden ver que el motor ya gira. He cambiado de posición, ¿no? Ya ahí está un extremo. Entonces, si voy a la línea negra, ya no gira. Sale, no. Voy, no, ¿no? Entonces voy trabajando de esta manera, ¿no? Y si voy generando el interruptor, por ejemplo, a este lado, ¿no? O muevo a este lado, el que debería funcionar es el LDR. Tal vez no se nota, pero está acá. ¿Ya? Es este el LDR. Lo voy a iluminar por favor con una linterna para ver que efectivamente es el que funciona. Y es el mismo circuito, solo que estamos haciendo la conmutación con un elemento mecánico, ¿no? Pues pueden observar ahí, perdón, está tapada la cámara, creo, ahí. Entonces el motor gira, ¿no? El motor gira, ¿sí? De acuerdo. Alguien dirá, pero su Arduino debe estar haciendo algo. Sí, pero les voy a explicar enseguida qué está haciendo, ¿ya? Reitero, la parte electrónica esta que ustedes ven es la que está funcionando como lo que han hecho en el primer laboratorio, ¿ya? Ahora miren esto. Yo voy a colocar mi mano y el motor va a dejar de girar, no sé si se aprecia, porque le he dado oscuridad. Entonces, si vuelvo a manejar este interruptor, ¿no? Al otro lado, ya no funciona. ¿Por qué? Porque estás recibiendo lo del CNY y el CNY pues está mirando a otro lado, ¿no? Entonces aquí nuevamente puedo hacerlo funcionar, ¿no? El CNY. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahí también que el CNY sí está funcionando, ¿no? Está funcionando. Ahora, ¿para qué he colocado aquí el Arduino? Ay, perdón, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Sí, está funcionando, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué he colocado el Arduino, no? El Arduino se ha colocado para que podamos ver cómo las señales varían, ¿no? De manera gráfica. Entonces, me parece una buena oportunidad para tal vez incentivar lo que más adelante van a ver, ¿no? Ya, entonces como pueden ver, ahí está funcionando, ¿no? Pero les voy a mostrar lo siguiente. Nosotros generalmente en laboratorio contamos pues con elementos como un osciloscopio y demás para poder ver perdón, se cayó el tablet, vamos a ver esto, ¿no? Ya, entonces vamos a trabajar ahí. Y a ver, voy a volver a acomodar. Por favor, perdonen ahí, hubo un accidente. Eso es a lo que uno se expone cuando está en vivo, ¿no? Entonces voy a reducir este tamaño, ¿ya? Voy a reducir esto, ¿sí? Pues aquí reduzco y voy a abrirme un programa en Arduino. El programa en Arduino no tiene nada que ver con la circuitería para girar el motor. Simplemente voy a mostrarles cómo se ve la captura de sensores, ¿no? O sea, cómo yo puedo ver los elementos sensoriales o determinar qué valores tienen, ¿ya? Entonces ahí tienen, está la cámara, por si acaso, ahí está mi mano. Sí, entonces me voy a conectar, ¿ya? Entonces, yo ahí pueden observar que estoy detectando algunos valores, ¿no? En este caso, ¿sí? Algunos valores que tienen que ver por el tema de la lectura, ¿ya? Será del CNI, del LR, ¿no?
Eso lo vamos a determinar enseguida, ¿sí? Entonces, ahí me va detectando algunos valores, ¿no? Quizás se me ha olvidado algo por el tema de la caída, pero ahí está, ¿ya? Entonces pueden observar que ahí me muestran los valores, ¿no? Ahora, es del LDR, estoy tapando el LDR, bueno, no se ve, aquí voy a recorrer la pantalla, si me permiten, digo la imagen. Entonces voy a obstruir y ahí me va marcando los valores, ¿no? En este caso, ¿ya? Sí, unos valores exáticos, ¿no? Pues reitero, simplemente estoy fungiendo como para ver, ¿no? Ahí también, ¿no? Ya, eso es lo que yo puedo determinar, ¿no? Y aquí también con el sensor, ¿sí? Con el sensor. Ahora, ¿cómo yo lo vería de manera gráfica? Por ejemplo, yo lo haría de esta manera, ¿no? Aquí vamos a colocar el plot de nuestro Arduino, serial plotter, para poder, en este caso, graficar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, están viendo la gráfica del sensor, ¿no? ¿Cómo va variando? Obviamente son valores exáticos, reitero, ¿no? Pero están variando, ¿no? Aquí puedo variar, está tendiendo a cero, por ejemplo, ¿no? Esto depende del DVD. Pero lo que quiero que observen es cómo esta parte circuital funciona, ¿no? Está haciendo que el circuito funcione, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy trabajando en ese entendido, ¿no? ¿Ya? Voy trabajando. ¿Ya? Ahí tengo el sensor, ¿no? Ahí, por ejemplo, está funcionando, se va a quedar estable ahí, ¿no? Pueden notar, ¿sí? Se queda estable. Obviamente esos picos que hay es porque estoy moviendo, ¿no? La orientación debe ser vertical, ¿no? En este caso, mirado hacia el piso de nuestro sensor, ¿ya? Pero como verán, el dispositivo en este caso sí funciona. Ahora, si yo coloco hacia el lado derecho, o muevo la palanquilla, en este caso del switch, debería mostrarme otro valor, ¿no? Ahí pueden ver del LDR que está variando. Si yo le doy sombra, va a caer más aún, ¿no? Pues voy a aprovechar otra vez de la linterna, pero no va a caer el pedestal. Y vamos a funcionar, ¿no? A ver, ahí, por ejemplo, le doy más luz y ustedes pueden observar que sube, ¿no? Ahí, ya gira el motor. Pero cuando la entrada de voltaje casi es nula, se va ya haciéndose cero casi, ¿no? Entonces, nuevamente, miren, ahí todavía no hay la suficiente corriente ni voltaje, pero si acerco más, gira, ¿no? Va a girar. Entonces, lo que ustedes están viendo no es nada más que la representación del voltaje, ¿no? Cómo se va comportando en este caso, ¿ya? Bien, eso era lo que les quería mostrar. Disculparán por el accidente del pedestal, pero no me percaté que estaba cerca, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta. Con eso nosotros estaríamos concluyendo, en este caso, el tema del, eh, del módulo 4 con la implementación de este circuito. Reitero, ustedes o en sus manos ya está realizar la implementación de este circuito. Sí, obviamente, ¿cuál es el objeto? El de optimizar, ¿no? Tener un solo chasis, un solo nivel físico que me pueda albergar las dos circuiterías, ¿no? En realidad, una circuitería para el motor derecho, una circuitería para el motor izquierdo, con ambos sensores para cada motor, ¿no? Y obviamente con un elemento manual, en este caso el interruptor o deep switch, que me va a permitir seleccionar qué sensor voy a utilizar, ¿no? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Ya? Bien, a ver, mientras van realizando las preguntas, voy a estar viendo el chat para responder algunas retrasadas y podamos dejar todo esto claro. Bien, dice David Reinaldo Machaca, dice, ¿en qué ayudaría, en qué ayudaría si coloco un switch o interruptor doble al diodo del CNI 70? Bueno, en lo que ayudaría sería en que no consumiría corriente. Y es una buena pregunta, porque si ustedes se fijan en este circuito, si en este circuito el diodo, en este caso emisor de infrarrojo, sigue alimentado.
por lo tanto sigue consumiendo energía. ¿De quién? De la batería, ¿no? Y es un recurso valioso. Entonces, podría ser una opción, ¿no? Colocar también un interruptor que al mismo tiempo mueva, pueda activar o desactivar la emisión de luz infrarroja, por lo tanto, no hay consumo innecesario de energía. ¿Ya? En eso sí podría ayudar. ¿Ya? Ok. Bueno, a ver, vamos a todavía. Dice Mamani Chura. Cristian, no. Osco, perdón. Leonardo Mamani Osco dice. ¿También se necesitan dos interruptores? Sí, se necesitan dos interruptores, ya que este circuito que observan en pantalla es para un motor. Si voy a controlar un segundo, necesito el mismo circuito para un segundo motor. ¿Ya? Y si alguien está preguntando el precio, están relativamente baratos, ¿no? Están un peso, creo, esos tip switch que les mostré, están por ese orden, ¿no? Lo único que hay que hacer es soldarlos, colocarlos en una buena posición, y cuando quieras que trabaje en seguidor de línea, seguir. Seleccionar la opción correspondiente, y listo, ¿no? Ya tenemos trabajando en ese modo o en el seguidor de luz. ¿Ya? Bien, a ver, voy a guardar un instante más. De repente hay alguna consulta, alguien más necesita que le aclare algo, por favor, háganlas al chat de la reunión. Mientras van haciendo las preguntas, reitero que esto, bueno, simplemente es complemento, ya que el día de mañana están realizando, ¿no? Su último laboratorio, pero si alguien decide animarse, ahí tiene la solución para ya tener, reitero nuevamente, todo en un solo prototipo, ¿no? Bien, voy a esperar entonces un lapso de 10 segundos en silencio para ver algunas otras preguntas, ¿no? Ya, aquí llegó uno. Zen, dice, fijo Mamani Pereira, dice, ¿se puede realizar un Arduino, con Arduino un seguidor de luz? Sí. Es más, en el módulo 3 es donde se llega a integrar con Arduino tres funciones de un microrobot. Es decir, un solo microrobot va a poder seguir la línea, seguir la luz, o seguir la luz, rastrear la línea y evadir obstáculos, ¿no? Eso, por ejemplo, se va a hacer en el módulo 3. Entonces, perdón, la respuesta a la pregunta que le dice el compañero es sí. Después, no hay ningún problema. Y obviamente eso también nos ayuda a entender la programación, ¿no? Son programas simples donde ya interviene el nivel de control, ¿no? Ya tenemos una tarjetita controladora, en este caso como el Arduino, ¿no? Ya, otra pregunta que dice Marcelino Condori, dice, entonces, ¿estamos en IE70? Sí, sí, Marcelino, estamos dos en IE70. Obviamente ya los tienen, ¿no? Para el seguidor de luz, esté o no esté el interruptor, se necesita 12 NI70, como pueden observar aquí, ¿ya? Como pueden observar acá, ¿no? Entonces aquí, si se acuerdan, ahí está marcado, son 12 NI70 y 12 LDRs, ¿no? Todo por dos, ¿ya? Todo por dos. Bien, ¿alguien más quizás, antes de cerrar la presentación? Eh, sí, Esperanza dice, ¿puedo realizar el circuito sin el switch? Sí, puedes realizarlo, pero tendría que estar constantemente conectando, ¿no? Ver el cable del CNIE, conectar donde el punto de la resistencia de 10K, y cuando necesita el seguidor de luz, sacar ese cable y con buscar el cable del LDR y conectar el cable correspondiente, ¿no? Se puede, pero el switch, perdón, el switch, lo que me alivian es que simplemente moviendo la perilla, ya está, ¿no? En la palanquilla, perdón, ya está. Está en un modo o está en el otro, no hay más, ¿no? No hay más. A ver, aquí el compañero pregunta, Wilfredo, dice, por favor, Lee, ¿nos podría mandar unas fotos de tres ángulos diferentes del protoboard? Ya, con gusto, lo voy a sacar enseguida y se los voy a mandar, ¿ya? Al grupo de WhatsApp.
Ya, Reinaldo dice, ¿existen interruptores dobles, triples, cuatriples? Sí, existen. Existen una gran variedad de interruptores, ¿no? Es decir, ustedes también podrían activar con un solo interruptor ambos circuitos, ¿no? Pero para que no exista mucha complicación, he decidido, ¿no? Hacer el ejemplo con uno simple, ya, para que no nos lleguemos a chipar, como decimos, ¿no? En nuestro léxico, no nos lleguemos a confundir, pero sí existe, ¿ya? Existe lo que pregunta el compañero, ¿no? Eduardo, Antonio dice, ¿en el laboratorio es necesario integrar el circuito de luz y el de línea o por separado se lo puede ver? Sí, bueno, debido al tiempo, ¿no? Ustedes han debido ver que se pasa rápido. No es obligatorio, pero sería bueno, ¿no? Que lo hagan, porque muchas veces, y he visto por experiencia, les cuesta mucho hacer funcionar uno y no quieren desarmarlo, ¿no? Pues sería buena opción, ¿no? Ya lo hacen funcionar, funciona bien, o medianamente bien, entonces colocan el interruptor o dip switch, o switch, perdón, y funciona, ¿no? Va a funcionar, ¿ya? Va a funcionar. Y si puedo presentar, y dice por separado, sí, lo puede presentar, ¿no? A la final son dos prototipos, pero podemos optimizar, ¿no? Eso no está de más de carga, ¿ya? Bien, algo más tal vez por ahí, alguna consulta que tengan, espero un rato más, si no, caso contrario, estaríamos cesando la sesión y por lo tanto las sesiones virtuales del módulo 1. Bien, aparentemente no hay consultas, entonces yo me estaría despidiendo de ustedes hasta otra oportunidad. Espero haya podido ser de su agrado y entendible las exposiciones que he podido presentar. Lo único que puedo decirles al finalizar este primer módulo es que hay que perseverar. Muchos debieron darse cuenta que aparentemente es simple, pero al momento de llevarlo a la práctica hay muchas dificultades que vencer, ¿no? Y la perseverancia es lo que nos va a ayudar, uno, a conseguir el objetivo, dos, y aprender de mejor manera, porque cuando haces y vuelves a hacer y revuelves a hacer, se aprende mejor. Y si ustedes pueden transmitir esto, aprenden aún más, ¿no? Eso está comprobado en todo ámbito, ¿no? Entonces, quien les habla, Grover Magueño, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que estén bien, se cuidan. Hasta luego.